2023 es el año en el que la mayor cantidad de analistas, economistas y CEOs anticipaban una recesión. Simplemente ha pasado un mes y medio del año y ya empiezan a cambiar expectativas. La discusión ahora es si se aplazará la recesión a 2024 o si no veremos una recesión, porque ya la vimos en 2022 cuando tuvimos 2 trimestres de PIB negativo en los Estados Unidos. Y esta discusión ciertamente se intensifica justo antes de cada reporte inflacionario. Este 14 de febrero tenemos el siguiente reporte inflacionario, en el cual la expectativa es que la inflación en los Estados Unidos esté en un 6.2%, a comparación de anterior un 6.5% y antes de eso un 7.1%. Por lo cual vemos la tendencia. La tendencia claramente va a la baja. Sigue la inflación bastante elevada, mucho más elevada de lo que la Fed la quiere ver. La Fed la quiere tener cerca del 2%. Estamos bastante lejos de ahí y sí, las tasas van a seguir manteniéndose elevadas por un tiempo prolongado. Ahora, hay diferentes expectativas. JP Morgan nos habla acerca de esto. Mencionaremos lo que espera JP Morgan y de lo que nos advierten. Hablaremos acerca de la evaluación del S&P 500 y un poco acerca de lo que está sucediendo con la inflación. Entonces, teniendo tantas cosas que abordar, comencemos con este video hablando acerca de la actualidad del mercado. Nos encontramos con un PER en el S&P 500 de 19.9. Esto quiere decir que estamos pagando 19.9 veces las utilidades de las empresas del S&P 500, cosa que está dentro del rango de los últimos 10 años. De hecho, el promedio de los últimos 10 años era de 20.6 y sabemos que estos últimos 5 años hubo valuaciones bastante elevadas, por lo cual podemos entender que estamos dentro de la media, aunque la media de los últimos años se alteró un poco por estos últimos 2 años de valuaciones elevadas. Ahora, no estamos en un mercado exorbitante, no estamos en un mercado muy caro, pero sí estamos en un mercado en el que las utilidades de las empresas están disminuyendo. Y de eso hay que hablar. El S&P 500 en estos reportes trimestrales nos ha mostrado que las empresas han tenido utilidades 5% menores a las que tenían hace un año. Entonces ya estamos viendo que las empresas están teniendo menos utilidades, pero no necesariamente menos ingresos. Lo que estamos viendo y lo que las empresas nos están comunicando es que los márgenes siguen teniendo una compresión y van a seguir esta tendencia a lo largo de la primera mitad del 2023. ¿Por qué? Porque los costos para estas empresas aumentaron más de lo que estas empresas pudieron aumentar el precio de los productos a los clientes. Y esto lo vemos. Las empresas, ¿de qué nos están hablando? En lugar de hablarnos, de subirnos el precio a nosotros constantemente, están hablando de ser más productivas, de ser mucho más eficientes. Y vemos en el segmento de consumismo y de comida, por ejemplo, he visto bastantes fotos en Twitter de que las barras de chocolate valen lo mismo. La diferencia es que ahora tienen menos contenido, el gramaje es menor y los empaques son más pequeños. Por lo cual, aunque parece que estamos comprando lo mismo, estamos comprando menos de lo mismo con la misma cantidad de dinero. Entonces sí, aunque la inflación no la vemos en lo que estamos pagando, la vemos en lo que estamos recibiendo por lo que estamos pagando. Y ahora, este reporte inflacionario llega en un momento complicado para la economía, en el cual los últimos reportes indican que hay 63% de las personas en Estados Unidos viviendo paycheck to paycheck o salario a salario, quincena a quincena, como ustedes lo quieran llamar. Y aunque esto es cierto y aunque esto en algunos datos parece no ser tan preocupante, de hecho nos dice American Express que las personas de altos ingresos continúan gastando lo mismo que gastaban antes, y esto no es negativo para American Express, pero sí para el tema inflacionario, porque si ellos no se preocupan por ahorrar o por gastar menos, la inflación no va a ceder. Por otra parte, Bank of America nos ha dicho que el uso de tarjetas de crédito continúa aumentando, por lo cual las personas, en lugar de consumir dinero que ya tienen, están consumiendo ingresos que todavía no obtienen. Entendemos esto de paycheck to paycheck y siguen gastando. Estos gastos podríamos esperar, y lo que espera la Fed y lo que esperan diferentes bancos es que comiencen a disminuir con esta misma tendencia, que mientras los precios no continúen aumentando, las personas van a ser más conscientes y efectivamente la desinflación que ya se plantea y que Jerome Powell nos ha mencionado ha comenzado y continuará. Pero también hay bancos que opinan algo muy distinto, como por ejemplo JP Morgan, que nos dice que mientras el crecimiento en el empleo, o sea, mientras no aumente el desempleo, la recesión va a tener que provocarse, no va a haber un soft landing, va a ser un hard landing, porque la Fed, para controlar la inflación, va a tener que aumentar el desempleo sí o sí. Al menos eso es lo que se les indica o lo que ellos analizan en este momento. Pero una vez más, sabemos que los analistas cambian constantemente sus expectativas y por eso hay que tomarlo como es,
probablemente van a volver a ajustar expectativas de que estas no se vayan cumpliendo en los próximos meses. Y bueno, aunque de hecho JP Morgan menciona que el S&P 500 ha vencido expectativas de los analistas en un 68% en estos reportes trimestrales, que está dentro de la media histórica, pues esto no es del todo positivo, porque las expectativas era que tuvieran menos utilidades de las que tenían el año pasado. Entonces sí, están cumpliendo expectativas, pero expectativas de una compresión en utilidades, por lo cual no podemos descartar que la Fed no vaya a tener que subir las tasas más y por más tiempo como nos lo indica JP Morgan. Pero sí podemos tomar esta información con cierta duda de, sí, están cumpliendo expectativas, pero ¿cuáles son las expectativas de los analistas que se están cumpliendo? Lo cual me lleva a mencionar lo que está haciendo la Fed y lo que está pasando con el housing y el desempleo. El desempleo actualmente está en un 3.4%. Sí, es un punto bastante bajo en un momento en el que quisiéramos que el desempleo, o al menos es lo que quisiera la Fed, que el desempleo estuviera un poco más elevado para controlar el tema inflacionario. Pero no estamos viendo que los salarios aumenten a un ritmo similar al de la inflación o por encima de la inflación. Están aumentando por debajo del ritmo de inflación. Entonces esto es un indicador positivo para aquellos que esperan un soft landing. Por otra parte, el housing market, que sí, las rentas en los Estados Unidos, al menos lo que nos indican los reportes de CPI en Estados Unidos, es que las rentas siguen subiendo, pero recordemos que esto es un lagging indicator, por lo cual, aunque ya hayan descendido en algunas ubicaciones geográficas los precios de rentas de las casas, esto no lo vamos a ver reflejado sino hasta 3 meses después de que estos precios hayan disminuido, porque va atrasada esta lectura. Y lo más importante que hay que recordar es que Estados Unidos es una economía basada en el consumidor. Así como China es una economía basada en las bienes raíces, Estados Unidos lo está en el consumidor. Mientras el consumidor siga teniendo empleo o ingresos estables para salir a consumir, la recesión difícilmente llegará con un desempleo de un 3.4%. Y ya entendemos por qué los economistas y los analistas empiezan a aplazar que esta recesión llegue hasta 2024. Y claro, no solamente se trata de que como hay un desempleo de 3.4%, la recesión no pueda llegar, sino que también la lectura del PIB del último trimestre en los Estados Unidos fue del 2.9%. Por ende, aunque muchos de nosotros observemos ciertos aspectos de la economía que se están deteriorando, la economía en general sigue estando en un punto relativamente saludable. Y eso pues lo tendrías que discutir contra los números del PIB. Tendrías que ir a ver en qué es en lo que tú no estás de acuerdo, porque ciertamente hay segmentos en la economía que están sufriendo, pero hay otros segmentos que se están manteniendo e inclusive que están retornando a tener algo de crecimiento. No estamos hablando de que en 2023 no vaya a haber una recesión, sino de que la expectativa de que la haya es mucho más baja. Y para mí, esto es un claro indicador de por qué es importante invertir a largo plazo, de por qué es importante promediar el precio de nuestras acciones a lo largo del tiempo. Porque así como tantas personas esperaban una recesión en 2023 y muchas otras personas vendían sus posiciones y sus portafolios por esta misma recesión, había otras que para disminuir su riesgo simplemente invertían en el S&P 500. Mientras más creía el mercado, más compraban de este índice, más compraban de los ETFs. Yo en lo personal sí compro acciones individuales, compro empresas individuales y he cometido errores. Por ejemplo, lo hablaba en mi video al inicio del año que hablaba acerca de mi portafolio de inversión. Una posición que tengo es Corsair Gaming. Todavía la tengo en el portafolio. Ahora, Corsair Gaming fue una empresa que yo pensé tendría un mucho mejor desempeño del que tuvo, porque mi expectativa era sencilla. Tantas personas que compraron artículos de gaming, que construyeron sus propias computadoras para hacer gaming en 2020, iban a significar que en 2021 iban a mejorar esas computadoras, iban a comprar un mejor teclado, iban a comprar un mejor mouse. Después de eso, si estaban haciendo streaming, iban a querer comprar una mejor cámara, iban a querer comprar un mejor micrófono. Y ya, una vez que estás dentro de este segmento, una vez que estás dentro del gaming, ibas a estar renovando continuamente, cosa por cosa, haciendo que la ciclicidad de ese mercado disminuyera mucho a comparación del pasado, porque creía que el gaming era una tendencia a la alza, cosa que no fue así. Y sí, es muy susceptible a la economía. Las personas cuando la economía no está en crecimiento no salen a comprar artículos para jugar. Suelen gastar en otras cosas. El gaming es uno de los primeros en los cuales recortan y eso es lo que he estado viendo. Entonces mi expectativa estuvo equivocada, por lo cual yo no debía de haber invertido tanto en una empresa, en una economía creciente que era cíclica, pero yo no identifiqué como tan cíclica. Ahora que la economía está complicada, ahora que hay una contracción económica o estamos alrededor de lo que se ve como una contracción económica, porque el PIB del último trimestre fue positivo, veo que es el momento en el que este tipo de empresas se pueden adquirir.
y me doy cuenta que sí, aunque es una posibilidad, prefiero invertir en empresas de ingresos predecibles, en empresas que tienen crecimiento y una muchísimo menor ciclicidad. Entonces, inversionistas, para mí esto es un momento de aprendizajes. Y escuchar constantemente a los analistas y el ruido acerca de la recesión que va a suceder y estar nervioso acerca de cada lectura de inflación, cada vez que va a llegar esta lectura y deteniéndote en compras o comprando más por lo que creas que puede suceder en este reporte inflacionario, para mí es una estrategia equivocada, una estrategia que a largo plazo no nos va a beneficiar, sino nos va a mal acostumbrar o va a crear malos hábitos de inversión. Los mejores superinversionistas que yo sigo invierten a largo plazo y aprovechan estos momentos para comprar más acciones, para identificar mejores oportunidades y mejores empresas. Entonces, inversionistas, ahora sí, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter, por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.